de medicina y lo hacemos con la doctora María Fernanda Ferrer, directamente desde PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario. Fernanda es infectóloga, una prestigiosa infectóloga y destacada profesional de la ciudad de Rosario, y hablamos de la base de todo, como es el calendario de vacunación. Hablamos de la vacuna de la gripe, hablamos del COVID. ¿Qué pasa? Hay que ponerse los refuerzos de COVID, de una enfermedad que está instalada y que vuelven y aparecen muchos casos. Esto nos decía. Bueno, ¿cómo les va? Una vez más, acá con Anabel. Hoy vamos a hablar del calendario de vacunación. Vamos a recordar que a todas las edades necesitamos completar vacunas de acuerdo a la necesidad, por edad o por condición. Muchas personas no necesariamente están enfermas y necesitan vacunas especiales, sino que por la edad que tienen ciertos riesgos, entonces tienen que completar el esquema de vacunación. Todas las vacunas que están en el calendario son gratuitas y es importante que lo tengamos al día. Entonces, tanto los niños como las personas mayores a 65, ¿sí? Por una cuestión de inmunodeficiencia fisiológica, ¿sí? Los niños menores a 2 años, por ejemplo, porque tienen un sistema inmune inmaduro, y los mayores de 65 porque ya está senescente ese sistema inmunológico, necesitan completar ciertas vacunas. El esquema de vacunación de los niños es muy complejo, tiene muchas vacunas ingresadas y es importante que consulten al pediatra, pero que no se olviden que luego que el niño ingresa a la escuela, digamos, y se escolariza, necesita refuerzos al ingreso escolar, que le llamamos, que antes los vacunábamos a los 6 años, pero que ahora lo adelantamos a la edad de 5, y que luego en la preadolescencia, cuando llegan a los 11 años, también tienen que volver al vacunatorio a colocarse algunas vacunas especiales que se colocan porque van a empezar a tener en unos años las relaciones sexuales. Entonces es importante, por ejemplo, completar el esquema de hepatitis B, la doble adulto pensando en difteria y en tétanos, también HPV y también las triple o doble viral, que son vacunas, digamos, que ya fueron aplicadas teóricamente, pero que hacemos como un repaso de las vacunas de la infancia que faltan y se completan a esa edad que es estratégica. También la vacuna de la meningitis. Luego, parece que nos olvidamos, pero en realidad a los 15 años, en la provincia de Santa Fe, en el sur de la provincia de Santa Fe, al igual que en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, si tenemos algún oyente también de esos lugares, y en el noreste de La Pampa, también es importante la vacunación a partir de los 15 años para la fiebre hemorrágica argentina. Recordar que esta vacuna en realidad está en el calendario para esa región de Argentina. Es una vacuna huérfana que se coloca una vez en la vida, que es importante que a partir de los 15 años hagamos el ejercicio y recordemos esto para que los chicos se vacunen. Hay algunas provincias que tienen la estrategia de vacunar en la escuela, otras provincias no. Sepamos que en los vacunatorios públicos esta vacuna está disponible, ¿sí? Y que es muy importante. Es un momento especial para vacunarse. De todas maneras, hasta los 65 años tengo tiempo, me coloco una dosis y no necesito trabajar en el campo o vivir en zona rural para tener la necesidad o para estar dentro de la población de riesgo. Todos los que vivimos, transitamos o trabajamos en el sur de Santa Fe y, como dije, en esas otras regiones, tenemos que darnos esta vacuna. Luego entramos en la adultez y bueno, en realidad es importante que lleguemos todos a la adultez con el refuerzo de la antitetánica, con el refuerzo de la antitetánica vigente, ¿no? Siempre un refuerzo cada 10 años. La hepatitis B completa, que son 3 dosis en la vida. Si yo no me vacuné de niño, me tengo que vacunar en la adultez. Y bueno, como dije, para estas zonas la fiebre hemorrágica argentina. Y bueno, también un refuerzo de doble o triple viral. Esa última vacuna es una vacuna virus vivos atenuados, así que algún cuidado con las personas que tienen alguna inmunodeficiencia. Importante que en ese caso en el vacunatorio expliquen si tienen alguna dolencia, si toman alguna medicación, si toman corticoides, si están bajo tratamiento oncológico. Bueno, así van a tener algunas precauciones. Y después entramos, digamos, en vacunas especiales. Bueno, ¿qué pasa si soy adulto y quiero viajar? Entonces voy a viajar a una zona donde hay fiebre amarilla o donde me pueden exigir el certificado de la fiebre amarilla, aunque no exista la enfermedad.
Entonces ahí en ese caso sí, la consulta con un especialista es muy importante, porque también es una vacuna virus vivos atenuados que también necesita, digamos, que tengamos en cuenta algunas cuestiones como la condición del paciente, si toma alguna medicación inmunosupresora, etc. O sea, es una vacuna especial que también es importante recordar que yo voy a viajar y no solamente tengo que tener en cuenta la fiebre amarilla, sino que hay otras vacunas o hay otras enfermedades que también se pueden prevenir. Y con respecto a la patología, o sea, personas que tienen alteración en la inmunidad o que tienen patología estructural del pulmón, del riñón, del corazón, obesidad, tabaquismo, bueno, hay vacunas, sí, contra la neumonía, muy importantes que se pueden colocar y se deben colocar en este tipo de pacientes. Son esquemas combinados. Por ahora tenemos un esquema de una dosis y al año otra dosis de una vacuna antineumocóxica diferente, ¿sí? Primero para 13 valencias y luego para 23. Importante recordar esto. Y después, bueno, en el caso de los pacientes que no tienen vaso, por ejemplo, por accidente o porque nacieron con un problema en el vaso, también hay que tener en cuenta que hay otras vacunas particulares que estos pacientes necesitan. Como ven, en realidad, a lo largo de toda la vida necesitamos tener las vacunas al día. Algo más respecto a COVID. ¿Qué pasó con COVID? Bueno, en realidad dejamos de tener la emergencia por la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque logramos la inmunidad de rebaño, porque en muchos países vacunamos más del 80% de la población y era lo que queríamos. Esa inmunidad de rebaño que cuida al que no se pudo vacunar y hace que el virus no encuentre un nicho para circular, entonces no produce tanta enfermedad o deja de circular de manera libre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Bueno, dejó de circular de una manera que produzca un número importantísimo de casos, pero circula y nosotros como equipo de salud lo tenemos que tener en cuenta porque sigue produciendo cuadros virales respiratorios altos, como en realidad rinitis, o sea, mucosidad, congestión, fiebre, dolor muscular, que puede solamente causar eso y el paciente recuperarse o puede llevar a la neumonía, una complicación, digamos, a nivel pulmonar, especialmente en los pacientes que tienen factores de riesgo. Y bueno, de ahí complicarse aún más y requerir, por ejemplo, asistencia mecánica ventilatoria en terapia intensiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación hoy? Bueno, en realidad entender esto. El virus no dejó de circular, forma parte de los virus que pueden circular en invierno o en verano. ¿Y a quién tenemos que cuidar mucho? Bien, los niños tienen que tener su esquema base. Los mayores de 50, el personal de salud, aquellos con inmunocompromiso, aquellos con patología estructural que nombré antes y las personas gestantes, ¿sí? Debemos tener un refuerzo. En realidad, un refuerzo este año si la última dosis nos la dimos 6 meses atrás, ¿sí? O sea, en estos últimos 6 meses tengo que tener una dosis. Ahora tenemos vacunas bivariantes para 2 variantes del virus. Son vacunas seguras, son vacunas que ya fueron obviamente probadas y son muy efectivas. Entonces, recordar que el virus no dejó de circular y que esta población especial necesita el refuerzo. Respecto a la vacuna antigripal que me preguntabas, Anabel, es muy importante recordar que, así como la del COVID, en realidad es una vacuna que es necesaria en menores de 2 años, menores de 5 en realidad, y en mayores de 65, pero también en esa población adulta que decíamos que tiene patología estructural pulmonar, renal, en la mujer embarazada o en la persona gestante, y también en el personal de salud y en aquellas que son inmunocomprometidas. Recordar que esta vacuna es muy importante, todos los años la tenemos que recibir, todos los años llega una vacuna nueva con cepas específicas que se formulan, ¿sí? Para el hemisferio sur en base a las cepas que circularon en el hemisferio norte y que en realidad tiene una vigencia anual. O sea que estoy en diciembre y hay circulación de virus en la población, me tengo que vacunar. Esa es una pregunta que me hacen muchas veces porque dicen, bueno, pasó el invierno, ya no me vacuno más. No, es importante. Si hay casos de gripe y sigue circulando, tengo que completar el esquema de vacunación. Así que, bueno, hicimos un recorrido muy rápido por un tema que es bastante complejo, así que espero que vayan y consulten al vacunatorio más cercano, al pediatra, al médico clínico, al médico de cabecera para ver qué vacunas necesitan.
Excelente, como cada nota de Fer, es muy clara, muy precisa y es una más de las tantos excelentes profesionales con los que contamos en PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario. Hacemos un corte, ya seguimos con más presión.